Noticentro 1, CMI. Homicidios en Bogotá. Encuentran 3 cuerpos desmembrados, 2 en Engativá y 1 en Suba. 4 asesinados en el Bagre, Antioquia, en medio de enfrentamientos entre grupos armados. Inflación no cede y se acerca al 11%. Barranquilla, la ciudad más cara. 10 departamentos declaran calamidad pública por lluvias. Emergencia deja 83 fallecidos. Incendio en la Galería Siloé en Cali. Más de 200 trabajadores afectados. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. La inflación no cede y en agosto cerró en 10,84%, su registro más alto desde 1999. Los alimentos también registran una variación al alza hacia el 20%. Luisa Fernández tiene los detalles. Luisa, buenos días. ¿Cuáles son las ciudades más caras? Luisa, muy buenos días. Las ciudades más caras para el bolsillo de sus habitantes en el país son Santa Marta en el primer puesto, le sigue Valledupar y Cúcuta. Durante el mes de agosto se registró una inflación mensual del 1,2% y durante ese mismo mes Barranquilla se convirtió en una de las ciudades más costosas del país. Entre las categorías que más jalonaron esta inflación están los alimentos, las bebidas no alcohólicas, los servicios, especialmente los de electricidad, entre otros como los hoteles y comidas afuera del hogar. Esto fue lo que dijo la directora o subdirectora encargada del DANE. También estamos viendo una mayor variación y contribución del alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles con respecto a la dinámica de julio, y también para los restaurantes, hoteles, que presentan unas variaciones de 0,83% en julio del 2022 y que ahorita se acelera hasta el 1,45%, lo cual implica que se está contribuyendo en 0,15 puntos porcentuales a esa variación. Bogotá, que es la ciudad que podría afectar en mayor medida el tema de la inflación en el país, pues da un buen ejemplo de hecho sobre los costos de vida para los ciudadanos, y gracias a que Bogotá fue una de las ciudades más baratas durante lo corrido de este año, durante la variación mensual, incluso durante el mes de agosto, pues hablamos de una inflación solo del 10,84% y no por encima del 11% como algunos expertos tenían en la proyección. Para el mes de diciembre, la proyección de los economistas y de todos los expertos en los temas económicos podría ser incluso al 11% en materia de inflación en el país. También cabe resaltar que estas otras ciudades como Santa Marta, Valledupar y Cúcuta se han mantenido en la lista de las ciudades más costosas durante este año. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre las lluvias en el país, porque ya se acerca la segunda temporada de lluvias a nivel nacional y aseguran desde el Ministerio de Ambiente y desde el IDEAM que las lluvias que se prevén podrían estar por encima, incluso en un 30% de lo normal. Es decir, que varias de las regiones presentarán dificultades debido a que los suelos todavía están saturados. Alertas rojas en La Mojana. Continuamos con alerta roja en la cuenca baja del río Magdalena hasta la confluencia del río Cauca por el Brazo de Loa, por Pinillos. Continuamos con alerta naranja en el Canal del Dique, continuamos con alerta rojas en ríos del Piedemonte, de Casanare y de Meta, ante probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas altas. Continuamos con alertas rojas de deslizamientos de tierra en sectores de Chocó, de Antioquia, norte de Santander, en Caldas, Risaralda, Quindío. Preocupa aún más que en departamentos como Antioquia y los que están dentro de la Amazonía colombiana podría llover en un día, lo que le corresponde a una semana. Esto aumentando los niveles de alerta hidrológicas y también por deslizamientos debido a esa saturación de los suelos. Hablamos también con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, quien asegura que en lo corrido del año se han presentado 900 emergencias en 454 municipios, dejando 83 personas muertas. La proyección es que estos municipios que hoy están en calamidad pública, que son 131, podrían triplicarse incluso si estos de alerta roja se convierten en eventos y se convierten en daños, pérdidas y damnificados.
Son 10 departamentos entonces los que actualmente están en calamidad o han declarado la calamidad pública. Esta temporada de lluvias, cabe resaltar, irá desde mediados de este mes de septiembre hasta finales del mes de noviembre, y octubre y noviembre serán los meses donde más va a llover en el país. Por eso las prevenciones se realizan desde ahora, y también alerta el Ministerio de Ambiente que hay una dificultad, que hay una situación fiscal difícil, y es por eso que las acciones deben tomarse de manera preventiva para evitar mayores gastos y mayores afectaciones. A las 12 del mediodía, más detalles de estas dos importantes noticias que impactan al país. Así es, Luisa, muchas gracias. Como usted lo mencionaba, Barranquilla fue la ciudad más cara en agosto pasado. La inflación nacional fue de 1.02% y en la capital del Atlántico fue de 1.94%. Jorge Castro tiene los detalles. Jorge, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Sectores como el transporte, energía eléctrica y los alimentos son los que más están jalonando la canasta familiar en la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico, según el DANE. Estamos en la Gran Central de Abasto del Caribe, Gran Abasto, con William Rubiano, un comerciante. Señor William, ¿cómo se está incidiendo y qué ha pasado con temas como la canasta familiar? Muy buen día. Buenos días, pues sí, en cuestión de precios todos los días ha incrementado en los abarrotes, lo que es el arroz, el aceite, el azúcar, todo eso ha incrementado diariamente, y a nivel de carne. Carne todos los días está subiendo unos precios exagerados. Ustedes, pues como comerciantes también a su vez se ven afectados por otro tema que expresa el DANE, tiene incidencia en esto, y es el de la energía eléctrica. ¿De qué manera se ven ustedes afectados? Pues la verdad es que acá todos los meses ha incrementado, no sé qué es lo que pasa, que el servicio está 10, el 15% más alto del año pasado, entonces no sé por qué está tan costoso. Y hay un impuesto que nos están cobrando que le dicen ellos que el impuesto a la guerra, pero eso es demasiado alto para nosotros. ¿Cuánto pagaban ustedes, digamos, en este local hace un año por el servicio de energía y cuánto pagan hoy en agosto? Comparándolo agosto de 2021 a agosto de 2020. Se pagaban 78, 80 mil pesos mensuales, aparte, porque es que nosotros pagamos dos servicios acá, pagamos el de afuera y el de cada local. Y hoy en día se están pagando casi 200 mil pesos por cada local. Muy amable a don William Rubiano, es uno de los comerciantes de la Gran Central de Abasto del Caribe, Gran Abasto, contando y detallando diferentes aspectos, como lo ha explicado el DANE, de qué está incidiendo en la alta canasta familiar en la ciudad de Barranquilla. Más adelante tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Y en Engativá se hallaron 3 nuevos cuerpos desmembrados, 2 en Engativá y 1 en Bosa. Angélica Arango, ¿qué dicen las autoridades? Luisa, televidentes, muy buenos días. Nuevamente la inseguridad preocupa a los ciudadanos. Esta mañana fueron encontrados 2 cuerpos desmembrados en la localidad de Engativá y 1 en la localidad de Suba. ¿Qué pasa con la seguridad de Bogotá y cuál es el parte que se le da a los ciudadanos? Hablamos con el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández, y esto fue lo que nos comentó. Rechazamos este hecho, como lo hemos hecho con otros similares que se han presentado recientemente, y que por la información preliminar que tenemos se trata de un caso de ajuste de cuentas entre grupos de crimen que se están disputando rentas criminales. Las investigaciones de la Fiscalía avanzan en los casos anteriores, y hasta el momento pues tenemos esta información de la localidad de Engativá, en donde posiblemente son 2 cuerpos que se han encontrado en bolsas, y posiblemente también un caso específico en la localidad de Suba que está por verificar. La ciudadanía tiene que estar con la plena convicción de que la policía, la fiscalía y el distrito, con todas sus capacidades, están trabajando permanentemente para hacer presencia, para generar controles, para recepcionar denuncias, para brindarle tranquilidad a los ciudadanos. Necesitamos que la ciudadanía además denuncie, esté organizada en redes de cuidado, en frentes de seguridad, que tengamos colaboración, información que nos permita actuar oportunamente y también tener mejores elementos para poder avanzar en las investigaciones y llevar a la justicia a los responsables de cualquier delito. Luisa, y es que precisamente al día de hoy se han encontrado 22 cuerpos en extrañas circunstancias y desmembrados. A las 12 del mediodía, más ampliación de la noticia. Para Noticentro 1 CMI, Angélica María Arango.
Angélica, gracias. Y en el Bagre, Antioquia, se registraron 4 homicidios en medio del enfrentamiento entre grupos armados que operan en la región. 2 de los fallecidos son mujeres. Hernán Muñoz tiene el reporte. Hernán, buenos días. Luisa, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los televidentes. Fue un fin de semana de mucho terror en esta población del Bajo Cauca antioqueño. Primero fue asesinado un hombre en la vía que comunica del casco urbano al corregimiento de Puerto Claver. Su cabeza fue anclada a una estaca de madera y abandonada en plena vía. Luego, 2 mujeres que presuntamente pertenecen a los antiguos caparros, hoy llamados los del Bajo, también fueron asesinadas. Ayer, en las últimas horas, se conoció un cuarto caso, un hombre presuntamente integrante del Clan del Golfo, quien también habría sido asesinado. A esta hora, precisamente, el gobernador de Antioquia y los altos mandos de policía y ejército encabezan un consejo extraordinario de seguridad en la zona. Entre el 1 de agosto a la fecha se han reportado por lo menos 15 asesinatos en esta zona, y esto vuelve a revivir el debate si efectivamente, como lo había anunciado el gobierno Duque, los caparros se acabaron o no, o si por el contrario se recrudece la violencia en esta zona del Bajo Cauca antioqueño. Y pues precisamente a esta hora de la mañana nos acompaña Oscar Yesic Zapata, él es integrante de Sumapaz. ¿Cómo reciben ustedes toda esta escalada violenta en el Bajo Cauca, específicamente en el Bagre? Bueno, recibimos con gran preocupación la exacerbación de la violencia en el Bajo Cauca, principalmente en el municipio del Bagre, toda vez que la alerta 045 del año 2020 había advertido sobre esta presencia y este avance de grupos paramilitares a esta zona. Con la salida de altos mandos de estos grupos por vencimiento de términos, se ha incrementado no solamente ese poder territorial, sino se han reiniciado acciones criminales en contra de la población. Como tal, rechazamos este tipo de acciones y hacemos un llamado al gobierno nacional para que realmente atienda una situación de crisis como debe ser, atendiendo las alertas tempranas. Oscar, pues precisamente hay otros elementos importantes dentro de esta investigación de inteligencia, según lo hemos conocido. Una de ellas tiene que ver con alias Cristian, quien sería el presunto cabecilla de los caparros y quien sería además el responsable de todos estos asesinatos reportados en los últimos días en este municipio. La historia de él es la siguiente: este hombre perteneció al Clan del Golfo, luego se pasó al grupo enemigo, los caparros, fue capturado. Fue un anuncio hecho por la Fiscalía General de la Nación, por la policía, después de un trabajo selectivo de inteligencia, pero inexplicablemente este hombre fue dejado en libertad. Seguimos con más noticias aquí en el departamento de Antioquia y tiene que ver con la senadora Piedad Córdoba, porque en las últimas horas ha confirmado que fue víctima de una amenaza en su apartamento en Medellín. A través de su cuenta de Twitter dijo lo siguiente: en la noche de ayer, hombres armados intentaron ingresar a mi apartamento en Medellín, amedrentando al vigilante del edificio y a un escolta, colocándole un arma en la cabeza. En últimas, aparentando ser un robo, pero con la clara intención de atentar contra mi integridad física. Hace pocos minutos, Noticentro 1 CMI habló con la senadora a través de WhatsApp y ella confirmó que por ahora no se entregarán declaraciones y que ya se conoció puntualmente que hizo unos cambios y unos ajustes en la seguridad. Pero contrastando la información, hemos consultado también con la Policía Metropolitana y con la Secretaría de Seguridad, quienes han confirmado que la senadora todavía no ha interpuesto la denuncia oficial en la Fiscalía General de la Nación. Seguimos con otras noticias aquí en la ciudad de Medellín, porque la 4ª Brigada del Ejército acaba de confirmar el rescate de un comerciante de 34 años que se dirigía hacia el municipio de Santa Rosa de Osos en Antioquia. Este hombre estaba allí y fue atado por unas personas que se encontraban en este lugar, y por su rescate se exigía hasta 120 millones de pesos por su liberación, pero la información de inteligencia permitió rastrear a estas personas que se dirigían hacia la zona y fue rescatado y ya se encuentra en su hogar con su familia. Informaciones que estaremos adelantando a las 12 del día. Desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Así es, Hernán, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Incendio en Galería Siloé de Cali, más de 200 trabajadores afectados. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Un voraz incendio destruyó gran parte de la galería del barrio Siloé. Las causas aún están siendo investigadas. Sebastián, muy buenos días. ¿Cuántos afectados dejó esta emergencia?
Hola, muy buenos días. Son más de 200 personas afectadas luego de este gigantesco incendio que destruyó gran parte de la galería de Siloé en el suroccidente de Cali. Más de 40 unidades de bomberos con distintas máquinas, incluyendo varias de altura y carrotanques, lograron controlar la emergencia luego de 4 horas aproximadamente. A esta hora nos acompaña Marina Sánchez Zúñiga. Ella es una de las comerciantes afectadas. Bienvenida a Noticentro 1 CMI, doña Marina, solidarizándonos con usted y con todas las personas afectadas. En este momento, ¿cuál es su petición? ¿Cuál es su llamado principal? Por favor, que nos colaboren, que nos ayuden, porque de esto sobrevivimos nosotros, de estos pues estamos muy afectados todos. Doña Marina, ¿qué comercializado usted? ¿Cuánto perdió? Ropa, como 5 millones o menos aproximadamente, porque yo surto diario surto mi puesto. Doña Marina. Estoy muy triste con la muerte de los perros, de los 2 perros que murieron ahí. Y por todos mis compañeros, todos los que nos quemaron, los que nos quemó la ropa, todo. Quedamos sin nada. Porque ese es el sobrevivir de nosotros día a día. Doña Marina, muchísimas gracias. Solidarizándonos nuevamente con usted y con todos los afectados, un llamado a la administración municipal para que entreguen las respectivas ayudas, es lo que están diciendo estas personas en este sector. Por su parte, la Secretaría de Gestión al Riesgo indicó que en este momento se encuentra adelantando un censo para cuantificar el número de personas que resultaron afectadas por esta emergencia y determinar el tipo de ayudas a entregarles. En otras noticias, y en esta oportunidad vamos hacia el municipio de Buga porque fueron capturadas 3 personas que fueron identificadas de acuerdo con la policía del departamento del Valle como alias Niquima, Paputo y Loro. Ellos serían los presuntos responsables de asesinar al joven Mauricio Soto, de 19 años de edad, el pasado 23 de agosto y cuyo cuerpo fue desmembrado y hallado en zona rural de este municipio del centro del departamento. Y finalizamos también con una emergencia que protagonizaron los reclusos de la estación de policía de Obando, del norte del Valle del Cauca, por un incendio que se presentó en las celdas de una estación de policía. De acuerdo con las autoridades, estos individuos le pedían que fueran remitidos a otros centros carcelarios y por eso fue que alteraron el orden público. La seguridad fue incrementada en este sector para evitar nuevas alteraciones. Durante esta emergencia no hubo personas lesionadas ni fallecidas. Es por ahora toda la información desde la galería de Siloé, acompañando a los afectados. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y en el departamento de Bolívar fueron capturadas 2 personas responsables del homicidio de un patrullero de la policía. Tatiana Rodríguez, buenos días. ¿Quiénes son los detenidos? Luisa, televidentes, muy buenos días. Mira, estas 2 personas fueron los encargados de materializar este homicidio que se registró en el pasado mes de junio. Uno de estas personas presenta varias anotaciones judiciales por los delitos de homicidio y acto sexual con menor de 14 años. A esta hora vamos a darle la bienvenida al comandante de la Policía del Departamento de Bolívar, coronel José Abdón Galindo, para que nos entregue más detalles de este caso. ¿Quiénes eran estas 2 personas y cómo fue que sucedió este homicidio? Estas 2 personas, una de ellas tiene 40 años, otra 36. Es un proceso investigativo aproximadamente 2 meses. Bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, nuestra seccional de investigación criminal logra ante un juez de control de garantías solicitar la orden de captura por homicidio. De acuerdo a las informaciones preliminares, esas personas habrían participado. Hay importantes elementos materiales probatorios como entrevistas, análisis de videos que permitió a pedir esta orden judicial. Se ejecutó la captura y estas personas fueron imputadas por el delito de homicidio. Asimismo, en la audiencia de imputación les fue, valga la redundancia, imputado el delito de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de armas. Y una de estas personas que fue capturada también tenía 3 anotaciones, una de ellas por homicidios, acto sexual con menor de 14 años, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Es importante señalar que nuestro policía no estaba en servicio, se encontraba de civil, estaba desarmado, fue vilmente asesinado de ese plan pistola que tenían estos criminales del Clan del Golfo. Coronel, ¿se conoce si de pronto estas 2 personas serían responsables también o se investiga de otros homicidios en el departamento de Bolívar? Así es, en este momento pues se adelanta la investigación, ya empiezan a hacerse otra serie de labores que nos permita complementar y seguimos trabajando, seguimos para que se esclarezcan y que estos hechos no queden caso donde pues afectó lamentablemente a una familia, a sus papás, a sus hermanos
con la muerte de nuestro policía. Muchísimas gracias, coroneles. Por ahora la información que se registra desde el departamento de Bolívar. Tatiana Rodríguez, más adelante la ampliación de esta noticia. Tatiana, gracias. Vendavales y tormentas eléctricas causaron graves emergencias y destrozos en viviendas, vías y vehículos en Bucaramanga y su área metropolitana. A esta hora, varios sectores rurales continúan sin el servicio de energía. Ana Mercedes Ariza, buenos días. ¿Cuál es el balance de estas emergencias? Hola compañeros televidentes, un buen inicio de semana para todos, pues las emergencias han sido y son aún hoy muchas en el área metropolitana. Me acompaña el doctor Luis Ernesto Ortega, el director municipal de riesgo, para que nos cuente cuántas emergencias han atendido y qué es lo que está pasando en este momento producto de la lluvia. Buenos días. Sí, efectivamente tuvimos 13 afectaciones en la ciudad de Bucaramanga. En el sector rural hubo viviendas donde perdieron sus cubiertas, afectaciones en las vías nacionales, hubo algunos deslizamientos, ya se recuperaba la malla vial. Hubo también caídas de árboles donde se afectaron muchos vehículos. Aquí es importante las recomendaciones para que las personas no ubiquen los vehículos debajo de los árboles para evitar que constantemente la caída de árboles que se nos vienen presentando en la ciudad de Bucaramanga se afectan y pongan en riesgo la vida de personas. También es importante hacer el llamado a las personas a estar muy pendientes del estado de sus cubiertas, que estén bien amarradas, porque tuvimos hoy en el fin de semana bastantes pérdidas de cubiertas producto del mal estado en que están ellas. También tenemos en este momento emergencias por el tema del fluido eléctrico. ¿Qué está pasando? Sí, tuvimos por las fuertes descargas eléctricas que tuvimos el fin de semana, hubo sectores de la ciudad que estuvieron afectados. El sector rural aún está en proceso de recuperación. Esperamos en la mañana de hoy se restablezca en esta zona. Y está lloviendo, ¿el pronóstico sigue? Sí, efectivamente las lluvias van a continuar. Vamos a tener el mes de septiembre pasado por lluvias. De acuerdo a los reportes del IDEAN, se supone que van a estar un poco más altas de las afectaciones que tuvimos en la temporada de la Niña en el 2010. Por ello, desde el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Bucaramanga nos venimos preparando para atender cada una de estas situaciones. Muchísimas gracias al doctor Luis Ernesto Ortega, el director municipal de riesgo. Más detalles de esta emergencia que por fortuna no ha cobrado víctimas humanas, pero que sí deja millonarias pérdidas. La actual jefa de la diplomacia británica, Liz Truss, fue elegida como la nueva primera ministra del Reino Unido en reemplazo de Boris Johnson, quien dimitió acosado por múltiples escándalos y polémicas. A la cabeza de un Reino Unido sumido en una grave crisis por la carestía de vida, llega Liz Truss, quien fue elegida como la nueva primera ministra por la mayoría de los afiliados del Partido Conservador, que optaron por la hasta ahora jefa de la diplomacia británica para dirigir la formación y tomar las riendas del país, marcado también por los escándalos del saliente Boris Johnson. Truss se convertirá en la tercera primera ministra del Reino Unido, después de las también conservadoras Margaret Thatcher y Theresa May. Y hoy mismo, la actual titular de Exteriores recibirá el encargo de Isabel II de formar al nuevo ejecutivo. Pero solo será hasta mañana cuando se formalice el relevo en la Casa del Gobierno británico. Truss prometió reducir los impuestos y su primera medida será un paquete de ayudas urgentes para mitigar la crisis energética y la inflación que sufre el Reino Unido. La nueva premier se impuso sobre el exministro de Economía Rishi Sunak con más de 81.000 votos de los afiliados Tories frente a los más de 60.000 que respaldaron al político de ascendencia india. Un 57,4% de los apoyos, cifra holgada, pero inferior a la de anteriores vencedores como Johnson o David Cameron, que superaron el umbral del 60%. Con más del 60%, los chilenos le dijeron no a la nueva constitución tras el plebiscito promovido desde el gobierno de Gabriel Boric. Una contundente mayoría en Chile rechazó este domingo la propuesta de constitución de 388 artículos que buscaba cambiar la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet por otra con más derechos sociales, en un resultado que superó las expectativas más optimistas. Más de 15 millones de electores estaban convocados a las urnas en una jornada con alta participación por el voto obligatorio, en un referéndum en el que el 62% de los votantes rechazó la constitución elaborada por la convención frente al 38% del apruebo. Ninguna de las 16 regiones de Chile la aprobó. En el exterior, donde hay unos 100.000 chilenos inscritos y el voto es voluntario al contrario que en su país, el apruebo se impuso por mayoría según cómputos consulares. Al parecer, gran parte de la culpa de la derrota la tuvo la propia convención. Las elecciones para elegir a los 155 miembros del organismo que redactó el texto se celebraron en mayo del año pasado, cuando muchos votantes de edad avanzada se abstuvieron a causa de la pandemia.
La participación fue de solo el 43%. Más de 2/3 de los elegidos eran independientes, muchos de ellos novatos en política y activistas de la izquierda dura. El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció cambios en su gabinete, reconoció el contundente mensaje en las urnas y se comprometió a impulsar rápidamente un nuevo proceso constituyente tras la aplastante victoria del rechazo al proyecto de la nueva constitución respaldado por el mandatario izquierdista. Hoy ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. Por ello es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Boric aseguró que su país enfrenta un desafío histórico y llamó a todas las fuerzas políticas a poner a Chile por delante para agilizar un nuevo proceso constituyente con las lecciones aprendidas y comenzar a acercarse al poder legislativo para ello. Como presidente de la República, recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio. Y es que hay que escuchar la voz del pueblo. No solo este día, sino de todo lo acontecido en estos últimos años intensos que hemos vivido. No olvidemos por qué llegamos hasta aquí. Ese malestar sigue latente y no podemos ignorarlo. El mandatario también prepara una modificación en su equipo ministerial, con el cual dejará atrás su diseño original con profundos cambios en su gabinete. Por orden de la jueza que investiga el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, la policía detuvo en Palermo a la novia de Fernando Sabac Montiel, el hombre acusado de perpetrar ese ataque contra la líder izquierdista. Se trata de Brenda Uliarte, de 23 años, quien fue capturada en una estación de tren y cuyo celular, clave en la pesquisa, ya se encuentra en manos de las autoridades. Se ha revelado que la joven también habría estado en los alrededores del departamento de la vicepresidenta en el momento en el que su novio quiso matarla. Desconectan el último reactor de la central nuclear ucraniana de Zaporilla, la más grande de Europa. Esta decisión, anunciada por el operador estatal, se tomó tras un incendio que se declaró a raíz de los bombardeos rusos y que dañó una línea eléctrica que unía a ese reactor con la red ucraniana. Este reactor era el único en funcionamiento de las 6 unidades de esta central. Al menos 46 muertos y más de 30 heridos deja un terremoto de magnitud 6.6 en China. El fenómeno sacudió edificios en la megaciudad de Chengdu, donde un bloqueo de COVID-19 ha confinado a millones de residentes en sus hogares. Se estima que más de 1 millón de residentes de las áreas circundantes experimentaron réplicas moderadas después del terremoto. Los representantes de los 13 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus 10 aliados acordaron reducir su producción de petróleo por primera vez en más de un año para sostener los precios elevados en medio de los crecientes temores de una recesión. La alianza OPEP+, la organización encabezada por Arabia Saudí y Rusia, que agrupa a los principales estados exportadores de petróleo y sus aliados, acordaron reducir su producción en 100.000 barriles diarios ante el temor de que un freno en la economía mundial merme la demanda del llamado oro negro, cuyo precio ha caído más de un 20% desde los picos de $120 que alcanzó en junio. La tensión también llega en un momento especialmente difícil para Europa, en vísperas de un invierno incierto en cuanto a su abastecimiento de gas, sobre todo después de que Moscú redobló el pulso con la Unión Europea al suspender de forma indefinida el suministro por el gasoducto Nord Stream 1, supuestamente por una avería. Hasta ahora, la OPEP+ se ha resistido a los llamados de los países occidentales a abrir el grifo para contener la subida de precios y una inflación galopante. Homicidios en Bogotá. Encuentran 3 cuerpos desmembrados, 2 en Engativá y 1 en Suba. 4 asesinados en el Bagre, Antioquia, en medio de enfrentamientos entre grupos armados. Alias Cristian Cabecilla de los Caparros sería el principal autor de los crímenes en el Bagre. Inflación no cede y se acerca al 11%. Barranquilla, la ciudad más cara. 10 departamentos declaran calamidad pública por lluvias. Emergencia deja 83 fallecidos.
Incendio en la Galería Siloé en Cali. Más de 200 trabajadores afectados. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Barranquilla, Santa Marta y Cúcuta están en el ranking de las ciudades más caras, según reportó el DANE. En agosto, la inflación se acercó al 11%, siendo la más alta desde 1999. Luisa Fernández, ¿qué es lo que más está disparando la inflación? Buenas tardes. Hola Luisa, son Santa Marta, Valledupar y Cúcuta las ciudades más costosas del país y durante el mes de agosto pues lideró esta lista Barranquilla con los costos más altos para sus consumidores. Una Colombia cada vez más cara para el bolsillo de sus habitantes. Hoy el DANE reveló la cifra de inflación anual más alta de los últimos 23 años. Se ubicó en el 10,84%. La categoría que jalonó esta cifra fue los alimentos y las bebidas no alcohólicas en un 1,85%. También estamos viendo una mayor variación y contribución del alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles con respecto a la dinámica de julio, y también para los restaurantes, hoteles, que presentan unas variaciones de 0,83% en julio del 2022 y que ahorita se acelera hasta el 1,45%, lo cual implica que se está contribuyendo en 0,15 puntos porcentuales a esa variación. Las ciudades más caras del territorio nacional son Santa Marta, Valledupar y Cúcuta, siendo la variación de Santa Marta del 14,42 por encima de ese 10,84 que estamos viendo en el promedio nacional, para la ciudad de Valledupar del 14,28 y la ciudad de Cúcuta el 14,26% de variación anual. En el caso de Bogotá vemos que es la ciudad con menor variación, con 9,69%. La variación de agosto fue del 1,2%, siendo Barranquilla la ciudad más costosa. Y hay alerta en el país por las lluvias que se han registrado. ¿Cuál es el pronóstico de las autoridades? Aquí les contamos. Se acerca la segunda temporada de lluvias. Autoridades alertan que las precipitaciones estarán 30% por encima de lo normal. Que puede haber en algunas regiones y zonas específicas momentos de lluvia en donde puede llover en un día lo que llueve en una semana. A los alcaldes, a las comunidades, a los gobernadores, de avanzar en la organización de mapas comunitarios de riesgo. Se ha encontrado que en el país, por la falta de actualización del ordenamiento territorial, los mapas de amenaza no están siendo suficientes. El fenómeno de la Niña aumenta las alertas hidrológicas y por deslizamiento. Alertas rojas en La Mojana. Continuamos con alerta roja en la cuenca baja del río Magdalena hasta la confluencia del río Cauca por el Brazo de Loa, por Pinillos. Continuamos con alerta naranja en el Canal del Dique, continuamos con alerta rojas en ríos del Piedemonte, de Casanare y de Meta, ante probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas altas. Continuamos con alertas rojas de deslizamientos de tierra en sectores de Chocó, de Antioquia, norte de Santander, en Caldas. Muchas de las situaciones que nos encontramos hoy tienen que ver con el deterioro ambiental del país, especialmente la falta de cuidado y la deforestación de las cuencas altas, también el desorden de algunas actividades en los territorios. En el país se han presentado 900 emergencias en 454 municipios que han dejado 83 personas muertas. 10 departamentos ya declararon calamidad pública. La proyección es que estos municipios que hoy están en calamidad pública, que son 131, podrían triplicarse incluso si estos de alerta roja se convierten en eventos y se convierten en daños, pérdidas y damnificados. La temporada invernal irá desde septiembre hasta finales de noviembre. Desde el sur de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Vendavales y tormentas eléctricas causaron graves emergencias y destrozos en viviendas, vías y vehículos en Bucaramanga y su área metropolitana. A esta hora, varios sectores rurales continúan sin el servicio de energía.
La descarga de lluvia, tormentas eléctricas y vendavales causaron graves emergencias en el 60% del departamento, pero las zonas más afectadas fueron Bucaramanga y varios municipios de su área metropolitana. Tuvimos 13 afectaciones en varios puntos de la ciudad. En el sector rural tuvimos la pérdida de cubiertas en muchas de las viviendas. Se tiene una afectación bastante delicada en algunas zonas rurales, especialmente Bucaramanga, Florida, Piedecuesta, Lebrija y hacia el sur del departamento. Por los reportes del IDEAM, no se descarta continúen las lluvias, de ahí la importancia de atender las recomendaciones. El estar muy pendientes de dónde deja su vehículo, no ubicarlo cerca a los árboles porque Bucaramanga tiene unos árboles bastante con deficiencias y lo más importante, la recomendación para las personas, en especial en el sector rural, estar revisando constantemente las cubiertas para evitar que se nos presenten este tipo de afectaciones que tuvimos el fin de semana. A la fecha, según los balances de las oficinas de riesgo, más de 15.000 familias en este departamento han sido afectados por esta ola invernal que no para. Barranquilla fue la ciudad más cara del país en agosto pasado. La inflación nacional fue de 1.02%, mientras en la capital del Atlántico fue de 1.94%. ¿En qué sectores se registran las mayores alzas? Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, Luisa, muy buenas tardes. Nuevamente los alimentos, la canasta básica familiar e igualmente las altas tarifas del servicio de energía eléctrica. El servicio de transporte, la energía eléctrica, los alimentos y el gas natural son los sectores que jalonaron el precio de la canasta familiar en agosto pasado, según el DANE. Con respecto a los productos de la canasta familiar, el arroz, el azúcar, el aceite de cocina y las frutas importadas se mantienen en alza. Estas últimas atribuidas por el incremento del dólar y los insumos agrícolas. El arroz, el azúcar, el aceite y los granos, en general los granos, sobre todo los importados, han subido exageradamente. Ahora en septiembre los productos que más aumentaron, el tomate de cocina, la cebolla, la papa, inclusive el limón. En la cadena de alzas, en la que se incluye también las altas tarifas de energía, los comerciantes sienten los efectos de los incrementos. En diferencia del año pasado estamos pagando casi un 100% de diferencia. Cartagena, Santa Marta, Sincelejo, Riohacha, Valledupar le siguen a Barranquilla, es decir, las 6 ciudades más caras del país están en la costa atlántica. Diferentes ciudades de la costa atlántica han anunciado a través de los respectivos alcaldes movilizaciones dentro de 20 días aproximadamente contra las tarifas que se están cobrando por servicio de energía eléctrica en la región norte del país. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. En Bogotá se hallaron 3 nuevos cuerpos desmembrados, 2 en Engativá y 1 en Bosa. Angélica Arango, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? Luisa, televidentes, el hallazgo de la localidad de Engativá se dio en horas de la mañana cuando un habitante del sector encontró partes de cuerpos en canecas plásticas. A continuación, todos los detalles. Bogotá se levantó con la noticia de un nuevo hallazgo de cuerpos en la ciudad, esta vez en la localidad de Engativá y Suba. En la primera, 2 cuerpos desmembrados fueron encontrados dentro de canecas plásticas por un reciclador del sector. La segunda con un cuerpo envuelto en bolsas. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá habló al respecto. Estamos manejando conceptos complementarios de prevención en diferentes localidades de la ciudad, con grupos adicionales, drones, servicio aéreo de la Policía Nacional, todo un trabajo concentrado precisamente para evitar que se sigan presentando estos hechos. Con estos hallazgos, Bogotá registra 22 cuerpos encontrados en extrañas circunstancias, la mayoría envueltos por bolsas plásticas y desmembrados. Necesitamos que la ciudadanía además denuncie, esté organizada en redes de cuidado, en frentes de seguridad, que tengamos colaboración, información que nos permita actuar oportunamente y también tener mejores elementos para poder avanzar en las investigaciones y llevar a la justicia a los responsables de cualquier delito. Dentro de las bolsas se encontraron 2 cabezas, 4 piernas, 2 troncos y 2 brazos. En este momento ya se adelantan las investigaciones pertinentes para saber qué ocurrió y en qué circunstancias se dieron estos hechos. Para Noticentro 1 CMI, Angélica María Arango. Angélica, gracias. Enfrentamiento entre grupos armados dejó 4 muertos en el Bagre, Antioquia. Una de las víctimas fue decapitada.
El alcalde de este municipio le hizo un urgente llamado al presidente Gustavo Petro para que ponga sus ojos en esta zona del Bajo Cauca, donde 17 jóvenes salieron por amenazas de muerte. Hernán Muñoz, ¿cómo avanza el Consejo de Seguridad en la zona? Buenas tardes. Luisa, con las buenas tardes. A esta hora el gobernador de Antioquia encabeza este Consejo Extraordinario de Seguridad y ya se instaló un puesto de mando unificado allí en la zona para capturar a los responsables. El fin de semana estuvo marcado por el terror en el Bagre, Antioquia. En la vía que comunica el corregimiento Puerto Claver, un hombre fue decapitado y su cabeza apareció en una estaca de madera. Luego, 2 mujeres que al parecer integraban los antiguos caparros fueron retenidas por el Clan del Golfo y horas después aparecieron muertas. En las últimas horas apareció un cuarto cadáver en zona rural. Estamos trabajando con nuestra fiscalía, de la mano de nuestra gobernación, nuestra alcaldía, para que con la comunidad nos den información que nos permita a nosotros esclarecer este hecho tan lamentable en el municipio. La alcaldía de El Bagre confirmó que este año 17 jóvenes salieron del municipio por amenazas y en un comunicado le hicieron un llamado al presidente Gustavo Petro. Es por eso que hacemos un llamado al gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro Urrego, al gobierno departamental, al doctor Aníbal Gaviria Correa y a la Oficina de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia para que generen acciones y estrategias de fondo con las cuales nos ayuden a contrarrestar esta ola de violencia que todos los días entristece y enluta a nuestro municipio. A esta hora el gobernador Aníbal Gaviria encabeza un consejo extraordinario de seguridad en la zona, acompañado de altos mandos del ejército y policía. Y mucha atención porque la gobernación y la policía acaban de ofrecer una recompensa de hasta 100 millones de pesos para capturar a alias Cristian. ¿Quién es este hombre? Aquí se los contamos. En 2019, alias Negro Cristian fue capturado por las autoridades por múltiples delitos que sembraron el terror en el Bajo Cauca, pero este año fue dejado en libertad. Al parecer, este hombre perteneció al Clan del Golfo y luego se cambió de bando y actualmente estaría ordenando la escalada terrorista en el Bagre. Esto demuestra el alto grado de impunidad al cual pues está recurriendo lamentablemente la justicia colombiana, que deja con gran facilidad a estas personas en completa libertad a pesar de los crímenes que están cometiendo contra la población. Expertos en conflicto creen que su libertad y la de otros integrantes de los antiguos caparros podría desatar una nueva guerra en el Bajo Cauca. Hay una responsabilidad del Estado en general, de la Gobernación de Antioquia y de la Fuerza Pública, porque esta situación ya estaba advertida en los diferentes alertas de la Defensoría del Pueblo. No se atendieron las alertas, no se atendieron los llamados de la sociedad civil y esta situación lamentablemente sigue recrudeciéndose. En la zona continúa la investigación para capturar a los presuntos responsables de estos últimos episodios violentos. Y terminamos con noticias de la región paisa. Comportamiento para destacar dentro del estadio muy positivo dentro de los hinchas, pero unos cuantos terminaron en vandalismo. Uno de los casos en las afueras del estadio Atanasio Girardot y otro aislado en otra zona de la ciudad. Se enfrentaron a machete, todo por un malentendido y terminaron yéndose a los golpes. Las autoridades continúan investigando a estas personas y desde diferentes gremios deportivos se ha pedido que por favor estas personas sean expulsadas del estadio, porque según ellos no merecen llamarse hinchas. Información desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1, CMI y al regresar este 200 trabajadores afectados por incendio en la galería de Siloé en Cali. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Decenas de comerciantes resultaron afectados por un gigantesco incendio que destruyó gran parte de la plaza de mercado en Siloé. Sebastián, buenas tardes. ¿Cuáles son las causas de la conflagración? Hola, buenas tardes. Las causas de este gigantesco incendio son todavía investigadas por parte de las autoridades y organismos de socorro. Son más de 200 los comerciantes afectados en este sector, en la galería de Siloé, suroccidente de Cali. Así fue como el incendio acabó con gran parte de la galería de Siloé, dejando a más de 200 personas sin su única fuente de sustento. Hoy este era el dramático panorama. Muchos buscaban con evidente angustia entre las ruinas algo de sus objetos que pudieran rescatar. Porque yo tengo mis hijos y de eso es que los sostengo.
Entonces es difícil porque no tenemos más otra opción sino esa. Esa es la idea. Sí, bastante preocupados con esta situación. Todo lo que tenía, por ahí unos 10 millones de pesos en las cositas, ahí a los cheches, ahí todo lo que me va. Más de 40 bomberos con 5 carrotanques, máquinas de altura junto a la comunidad lograron controlar la emergencia después de 4 horas. La gran cantidad de material combustible ordinario, papel, telas, cartones, plásticos, entre otros, y naturalmente pues los accesos a la galería no dejan de ser un recinto con múltiples afectaciones, múltiples locales. Las autoridades adelantan un censo para cuantificar las pérdidas y determinar la manera de poder brindarle una ayuda a los comerciantes. Es con todo el gabinete hacer una verificación para, con base en esos hechos y datos, establecer un plan de acción. Lo mismo que la estructura está asegurada, aquí está la compañía de seguros, el reasegurador. Por la gigantesca conflagración no hubo personas fallecidas ni lesionadas. Es por ahora toda la información desde la Galería de Siloé en el suroccidente de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, gracias. Y en el departamento de Bolívar capturan a 2 personas responsables del homicidio de un patrullero de la policía. Tatiana Rodríguez con los detalles. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. De acuerdo con las autoridades, fueron claves 2 meses de investigación para dar con el paradero de estas 2 personas. Una de ellas presenta anotaciones judiciales por el delito de acto sexual con menor de 14 años y homicidio. Los capturados responden a los nombres de Yair López Calderón, de 36 años, y Fidel Ardila Ayala, de 40 años, responsables de participar en el asesinato del patrullero Antonio José Ramos Rodríguez, quien prestaba su servicio en la estación de policía del municipio de San Martín de Loba. Es un proceso investigativo aproximadamente 2 meses. Bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, nuestra seccional de investigación criminal logra ante un juez de control de garantías solicitar la orden de captura por homicidio. De acuerdo a las informaciones preliminares, esas personas habrían participado. Hay importantes elementos materiales probatorios como entrevistas, análisis de videos que permitió a pedir esta orden judicial. Cabe recordar que el patrullero fue asesinado cuando se dirigía a un establecimiento comercial a consumir alimentos y fue atacado por sujetos motorizados. Es importante señalar que nuestro policía no estaba en servicio, se encontraba de civil, estaba desarmado, fue vilmente asesinado de ese plan pistola que tenía estos criminales del Clan del Golfo. Uno de los indiciados presenta 3 anotaciones judiciales por el delito de homicidio, acto sexual con menor de 14 años y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Es de resaltar que luego de las audiencias de imputación de cargo, un juez profirió medida de aseguramiento en centro carcelario. Las autoridades investigan si estas 2 personas estarían detrás de otros homicidios de policías en el departamento de Bolívar. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche esperen una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!